La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no?, que este es el programa de los maquiavelitos, de la comunicación política y empresaria. Quiero empezar con una encuesta que está mostrando, bueno, significativa, una encuesta de Sinopsis, que está mostrando que la imagen del presidente Alberto Fernández, que hasta ahora venía en parte gracias a la pandemia, venía mucho más arriba que su aprobación de gestión, muchas veces se disocian ambas, la aprobación de gestión por el cansancio de la pandemia, por la crisis económica que no solamente generó la pandemia, sino que ya viene de arrastre y se va agravando. Bueno, venía bajando. Bueno, una encuesta de Sinopsis, a ver si tenemos ahí un par de gráficos que quería mostrar, está mostrando que ahora la imagen del presidente Alberto Fernández está entrando en el terreno negativo. Esto es, digamos, lo más significativo que encontré en esta encuesta de la consultora de Lucas Romero, donde, bueno, a partir de fines de julio empieza a entrar en terreno negativo. Evidentemente bueno, el acuerdo para evitar el default o para salir del default, porque ya estábamos con los bonos que tienen bonistas en el exterior, no transmitió un gran optimismo. Vamos a ver el próximo. Esto es, como decíamos, el desempeño del gobierno es 42 positivo contra 44 negativo. Ya venía el desempeño del gobierno en terreno negativo. Fijémonos acá, qué espectacular, como había subido a 64% cuando empezó la cuarentena, contra 17, espectacular. Y ahora en estos 5 meses entró en terreno negativo. Dale el que sigue. Fíjate que cambió el orden de la preocupación de los argentinos, de que por supuesto el verde, que era el COVID, el rojo, que era la economía, bueno, finalmente terminó dándose vuelta. Hoy la gente está más preocupada, casi 60% por la economía y un 40% por el COVID, lo cual te demuestra que evidentemente la cuarentena no está bien manejada. Claramente, si tenemos todos los días 7.500 contagios y seguimos teniendo una economía absolutamente cerrada, bueno, algo, la gente está empezando a percibir que algo están haciendo mal. Dale el que sigue, por favor. Y este es el tema central, ¿no?, de lo que nosotros en esta hora de Maquiavelo vamos a tratar de darle una pista para resolverlo a todos los argentinos, por supuesto, pero fundamentalmente al presidente de la Nación, porque esto es lo que más debería preocuparle al gobierno, al presidente Fernández, que son las expectativas económicas hacia el futuro. La pregunta clásica, ¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? Bueno, fíjate, 60 a 24, es el más negativo, 56 a 25, es el más negativo que yo vi de todos los encuestadores, y por eso yo quiero que te lo explique Lucas Romero. Hay dos datos destacados que surgen de nuestro último informe correspondiente a agosto del monitor del clima de opinión pública en Argentina, ¿no? Uno de ellos es, por primera vez registramos un diferencial negativo en la imagen de Alberto Fernández, en el mismo momento que también registramos por primera vez un diferencial negativo en la evaluación del desempeño del gobierno del Frente de Todos. No, son dos datos que no sorprenden cuando uno mira las tendencias que veníamos observando. Ahora, a la hora de encontrar factores explicativos de ellos, yo creo que son dos. En primer lugar, la creciente preocupación por la situación económica creo que está afectando tanto la imagen del presidente como la evaluación del desempeño del gobierno. Fíjense que cuando uno le pregunta a la gente si hoy le preocupa más su situación económica personal o el coronavirus, el 57% nos mencionó en este estudio de agosto que le preocupa más su situación económica personal, solamente el 39% que le preocupa más el coronavirus, ¿no? Una foto invertida a la que veíamos allá a fines de marzo cuando esta crisis por el coronavirus comenzaba.
Por otro lado, creo que los valores de aprobación del desempeño del gobierno frente a la pandemia también han venido cayendo y es el segundo factor explicativo del deterioro que mencionábamos, ¿no? A fines de marzo, el 80% aprobaba la forma en que el gobierno estaba enfrentando el desafío del coronavirus. En este estudio de agosto, solamente el 40% está aprobando el desempeño del gobierno en materia sanitaria. Creo que son los dos factores explicativos de estos deterioros que comentábamos al comienzo. En esta obra de Maquiavelo vamos a tratar de explicar un poco la madre del fracaso argentino. Casi te diría más que la madre, parafraseando a Saddam Hussein, la tatarabuela del fracaso argentino, la semilla de ese fracaso, o como también parafraseando a una novela de Vargas Llosa, ¿cuándo fue que se jodió Perú? ¿Cuándo fue que se jodió Argentina, que no la pueden resolver? Macri fracasó estrepitosamente en sus 4 años y, por lo visto, aparentemente, en los 8 meses que lleva, 9 meses que lleva Alberto Fernández, con estas políticas que se están vislumbrando, va a fracasar también. Y va a terminar en más recesión y, ¿quién te dice?, también en una hiperinflación. Esta semana escuchamos a Roberto Labaña, no es santo de mi devoción, pero si hay algo que entiende Labaña es que hay un vínculo entre el tema financiero y la economía real. Y Labaña propuso una idea que tiene desde hace mucho, que evidentemente queda claro que el gobierno no le quiere dar bolilla, que es, para resolver el problema argentino hay que resolver problemas estructurales para poder despertar la productividad que puede tener la Argentina. Una de esas, la mencionó, es el tema laboral. El tema laboral es la tatarabuela de los problemas de la Argentina. Hace 70 años se convirtió al trabajo en lo más preciado y lo más escaso de la Argentina. Desde que los sindicalistas, el peronismo, decidió hacer tremendamente costoso, tremendamente conflictivo contratar, especialmente para el primer empleador de la Argentina, que son las pymes. Entonces, durante el kirchnerismo, en los últimos 20 años, incluyo también al gobierno de Cambiemos, ahí porque no cambió nada en ese aspecto, se agravó más todavía la litigiosidad y el costo de contratar. En Argentina, las pymes tienen las mismas condiciones para contratar que las grandes empresas. Pero en todo el mundo, no solo en Argentina, en todo el mundo, las pymes son las que dan el 70 al 80% del empleo. Bueno, ¿qué hizo la Argentina en todos estos años? Reemplazar ese empleo con ñoquis y planes. Entonces, el Estado tiene, entre nación, provincias, municipios, tiene 4 millones de empleados públicos que quizá le sobren 3 de los 4. Por eso el Estado argentino quiebra permanentemente. A eso se le suman que hay 4 millones de empleados en negro que no aportan. Entonces quiebra el sistema previsional. Pero los sindicalistas no permiten hacer una reforma laboral y en ese sentido fue muy interesante lo de Labaña porque dijo no hay que hacer una reforma laboral, hay que hacer un cambio de sistema laboral para las pymes de ahora en más, no tocar los derechos adquiridos de los sindicalistas, por supuesto, pero a toda la gente que se está quedando sin empleo porque están quebrando las empresas, permitirles recontratar. Esta era la idea de Labaña. La respuesta, no sé si fue directa o indirecta, la respuesta del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que ya mostró un antecedente de tener un sesgo antitrabajo absoluto cuando se debatió en el Senado la ley de teletrabajo. Lo único que dijo es, bueno, regulen. En ningún momento tiró una línea de, bueno, tratemos de generar empleo, ¿no? Bueno, se reguló para no generar empleo, para matar el teletrabajo. En ese sentido hay que decirlo, ojo, no fue el peronismo solo. Estuvo acompañado por Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio votó arruinar el teletrabajo junto con el peronismo. No sé si habrá sido por convicción o habrá sido por algún lobby oscuro. Creo que lo segundo es más atinado y está más cerca de la realidad. Pero lo cierto es que acá los políticos no entienden
el problema de la Argentina, que es que mientras las pymes no puedan dar trabajo, de hecho, el ministro Moroni salió a decir hay que encarecer los despidos para proteger el trabajo. No, macho, es al revés. Si vos no permitís despedir, nadie va a tomar. Y la empresa, si no puede despedir, por ejemplo, a una parte de su plantel, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a quebrar. Y van a quedar en la calle todos los empleados, más, por supuesto, el dueño, obviamente, que ese no nos preocupa, claro. Entonces, la madre de todas las batallas es el problema laboral. El problema laboral es lo que generó el déficit fiscal crónico de la Argentina, que ningún gobierno pudo resolver. Y eso nos lleva a permanente sobreendeudamiento, un nivel impositivo que no tiene ningún país del mundo y con el cual ninguno va a invertir. Y, por supuesto, un nivel de inflación que es único en el mundo. Ningún país ha tenido de sus últimos 70 años, 50 años con alta inflación y 3 hiperinflaciones como mínimo. Y ahora estamos corriendo el riesgo de que, como queremos resolver todo con impresión, ahora hay un plan para generar puestos públicos de cientos de miles y miles de millones que se van a imprimir. Bueno, es muy probable que salgamos de la pandemia con una hiperinflación. Entonces, la única forma de resolver el problema argentino es con trabajo y es con las pymes. Por eso yo quiero que te quedes a esta hora de Maquiavelo. Vamos a hablar con un empresario pyme emblemático que está tratando de lograr el milagro de que las pymes tengan voz en un país en donde a las pymes, que dan el 70% del empleo privado en Argentina, les han secuestrado la voz los políticos y los sindicalistas. Quédate. Enel Generación Costanera. Generamos la energía que vos necesitas para superar juntos esta emergencia sanitaria. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ...25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en Administración de Empresas, especialización en Marketing y Dirección Comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Bueno,
Alejandro Bestani es el dueño de una marca recontra emblemática que es Tomates Inca, segunda generación, ¿no? Sí, señor. Y es fascinante el trabajo que está haciendo Alejandro, porque está tratando de recuperar la voz de las pymes. Nosotros siempre te explicamos, las pymes no tienen prácticamente una representación. A ver, no vamos a hacer nombres, pero todos aquellos que se arrogan la representación de las pymes en realidad son políticos o sindicalistas que no hablan por las pymes. El ejemplo, reitero, Alejandro, fue, por ejemplo, con el teletrabajo, cuando le tocó el turno a las pymes, fue un pibe que se llama Leo Vilansky, que en realidad es un militante filtrado, un militante kirchnerista, que fue a decir, sí, está bárbaro, hay que arruinar el teletrabajo. Bueno, faltó a la representación de las pymes y es lo que está tratando de hacer Alejandro. Pero antes de que cuentes cómo lo estás haciendo, ¿cuántos empleados tenés vos en tu empresa? Nosotros tenemos 80 empleados. 80 empleados. Vos, si tuvieras condiciones de contratación, impuestos más bajos, ¿tomarías más gente? Sí, señor, definitivamente. Definitivamente. Vos pensá que tanto nosotros como en general el universo PYME está utilizando el 30% de la capacidad instalada. El 30%, o sea, el potencial 30, que 20... está ahí, sin invertir un mango, muerto. Claro, eso es otra cosa que nosotros venimos discutiendo promediando el gobierno anterior, que es toda esa inversión que era tan necesaria traer a la Argentina, está hecha en capacidad ociosa acá. Es solamente falta volcarle condiciones de empleo y capital de trabajo a tasas razonables, desde ya. El tema del capital de trabajo es un problema macroeconómico. Es un problema de que el sistema financiero argentino es muy chiquitito, los bancos y los bancos terminan prestándole todo lo que tienen, se lo terminan prestando al Estado. Ahora, ese problema macroeconómico se genera porque el único empleador es el Estado, Claro. porque los empleados en negro no aportan al sistema previsional y el resultado es que con la inflación se genera un sistema financiero que solamente no le sirve al país. ¿Por qué las pymes, me equivoco yo, por qué las pymes serían la solución de la Argentina como lo fueron en Alemania, en Italia y en todos los países del mundo? No te equivocás, vos hablabas recién al presidente, me encantaría decirle que tiene la solución en las manos el presidente. Tiene un stock, por ponerlo así, de 600.000 empresarios con una capacidad de generar empleo, una creatividad, una resiliencia como la que tiene el argentino notable. Yo me muevo en ese mundo y te puedo asegurar que con el empresario que hablo tiene bajo el brazo una carpeta con 10 proyectos de inversión, de líneas nuevas, productos nuevos, procesamientos nuevos. Así que acá hay una capacidad para generar. Lo que pasa es que no hay condiciones. O sea, ese mismo empresario no puede pagar un sueldo, pero no puede pagar casi otro sueldo en cargas sociales. Es una locura. Esto es una locura. Y la litigiosidad de tomar un tipo. No, y eso que permanentemente los funcionarios, el sindicalismo lo menosprecia, es determinante. Es determinante para el empresario para no tomar. Si no sabe cuánto puede costar una indemnización. A muchísimas pymes un juicio laboral lo puede quebrar directamente. No, los ha quebrado. Sí, a muchos los ha quebrado. De hecho, hay toda una camarilla de laboralistas, de abogados laboralistas, que se enorgullecen cada vez que quiebran una pyme con un juicio laboral. Lamentablemente, porque cada vez que quiebra una pyme, se pierden en promedio, si repartís el empleo que generan, 10 personas por pyme, en el promedio, ¿no? Y cuando aparte, por otro lado, lamentablemente, todas esas pymes pueden, con muy pocos retoques, pueden tomar 1, 2, 3 personas más. Eso es lo que no entienden los gobiernos. Claro, estás incrementando mira, en un mundo pyme, cuando se habla que es el 70% del empleo, genera 3 millones de puestos, esto es hasta principios de este año, antes de la pandemia, obviamente. 3 millones de puestos en blanco, 4 millones de puestos informales, directos. No, además, hay muchos empresarios pymes que te dicen, yo no voy a contratar a nadie negro, porque si el tipo está bien asesorado, lo que tendría que decir es ni en pedo contrato a nadie negro, porque el riesgo que tengo es mucho mayor. Por lo tanto, no es que te dicen, bueno, pero
crear trabajo en negro. No, la gente ya aprendieron. Pero déjame aclarar, lamentablemente está generado el trabajo en negro, informal. Pero por otro lado, gracias a Dios, porque ¿sabes en qué nivel de pobreza estaríamos si no existieran 4 millones de puestos informales? Obvio. Lamentablemente lo digo. Entonces, pero claro, como te voy a repetir, pagar casi otro sueldo en cargas sociales ya es imposible para todas las actividades. Pero y eso, no, digamos, porque a eso tenés que cargarle 2 antecedentes más importantísimos. Que la carga tributaria en Argentina es bestial, del 43-45%. Es imposible. Y a eso sumado, y eso se potencia, porque el problema de la carga tributaria está potenciado por la falta de financiamiento que tiene el mundo pyme. Argentina es el único país del mundo en donde los impuestos se llevan más que las ganancias. O sea, no es que se llevan casi todo o todas las ganancias, se llevan el 100 y pico del porcentual de las ganancias, porque encima con la inflación no se puede actualizar por inflación el balance. Por lo tanto, las empresas pagan más de ganancias. ¿Cómo no va a haber economía en negro? Por supuesto, vos pensás que la realidad de eso, más allá de que digan todo lo que quiera decir quien sea, es que tenés hoy una economía que está yendo del 40 al 50% en negro, informal, no está pagando nada de todo esto. Entonces, eso cae de su peso. O sea, no sé quién puede racionalmente decir, no, hay que mantener el impuesto en este nivel. Si tenés la mitad de la economía en negro, es que está claro que hay que bajarlo significativamente y aumentar la recaudación. Y ahí hay otra cosa que nadie entiende o nadie conoce. El empresario pyme. Es un tipo como vos y como yo, está a la vuelta de tu casa, los conocemos todos. No es un chorro, es un flaco que el que está negro es porque no se puede pagar. Y porque el costo de oportunidad es tan alto que no paga. Ahora, si ese costo de oportunidad baja a la mitad, que es lo que debería hacer, automáticamente crece la actividad formal y la recaudación, que esto lo Pero lo claro, entiende. además, bueno, ahora se perdió la oportunidad de hacer un blanqueo que le habían sugerido al gobierno y no lo hizo. El único blanqueo que le interesó es el tema de Cristóbal López, pero los argentinos tienen cientos de miles de millones de dólares que todavía no están declarados en el colchón, en donde sea, y que en buena parte de eso son empresarios pymes que estarían dispuestos a volcarlos a la economía. Y en las pymes, cada mango que se invierte va directo a puestos de trabajo. Porque las grandes empresas, de repente, qué sé yo, te compran, no sé, yo estuve en Fiat, me acuerdo, en la fábrica de Ferreira en Córdoba hace un par de años, y realmente comparado con lo que había visto ahí 10 años, 15 años atrás, vos ves 3 personas en una planta, son todos robots los que fabrican los autos. En las pymes contratan. Claro, por supuesto. La pyme lo que tiene es que no necesitas una capacitación tan importante. La pyme, vos pensás que es una capilaridad total del país y todo tipo de actividades. Entonces, es el jugador ideal para absorberte el asistencialismo sin capacitación. Exactamente. Porque vos necesitas gente que haga trabajos básicos. Es así se empieza. Después esa gente evoluciona. Yo lo he visto a lo largo de los años en la industria. Ahí es donde el Estado... La gente, pero la misma empresa capacita con el tiempo. Bueno, mira, nos ha pasado de tomar gente que lo que hacía era agarrar una caja de tomates, como decís vos, o de arvejas inca o de duraznos inca y ponerla en un pallet, que es la medida en que se entrega. Con el tiempo llegó una máquina que hacía ese trabajo. Pero este señor que conocía perfectamente ese trabajo aprendió a manejar la PLC de la máquina. ¿Entendés? Además, ahí es donde tiene que entrar el Estado, que no lo hace, ayudando a la capacitación de los operarios en las pymes, como lo hacen en Alemania. Yo siempre pongo el ejemplo de Alemania, donde viví muchos años. No lo entienden. Ahora, el problema de todo esto, nosotros siempre lo reiteramos, en la Argentina, el argentino es anticapitalista, es estatista y no aprecia a sus grandes empresarios. Pero cuando habla de las pymes... Es otra. Mira, acá justamente, bien ahí, Sebas. Justamente el estudio del Pew Research Center que muestra que la Argentina, ahí, 48 anticapitalista, 33 procapitalista, es el país más anticapitalista del mundo. Pero, de todos modos, cuando se pregunta por las pymes, el argentino aprecia a sus pymes porque las conoce, porque sabe lo que se sacrifican, lo que sufren. Y Alejandro Bestany está tratando de recuperar la voz de las pymes que fue usurpada por la política. Contá un poco lo que estás haciendo, porque realmente es digno de que, no solamente que te apoyen los argentinos en general, sino que incluso las grandes empresas te ayuden en esa tarea. Gracias, Diego. Sí, lo que nosotros hicimos, lo que pasa es que esto, voy a hacer la corta de historia, pero básicamente
yo me vengo encontrando con que no hay un conocimiento del universo PYME en general. Entonces empecé a hacer todo un trabajo de presentación de ese universo y de las tremendas potencialidades y las grandes virtudes que tiene, y la empecé a presentar en Zooms, ahora con la pandemia, hace 2 meses y pico, a lo largo y ancho del país con empresarios, pymes. Y bueno, fue tal el impacto que hubo un feedback de los empresarios de hacer un movimiento nacional PYME para empezar a mostrar esto en la sociedad. También está, hay que mencionarlo, por ejemplo, Rodolfo Llanos, que tiene su unión de emprendedores, que está tratando de hacer algo parecido con el emprendedor ese que empieza a tomar el primer empleado, por ejemplo. Hay varios esfuerzos, pero me parece que el de Alejandro es muy interesante, es muy digno de que se convierta en un movimiento masivo. Sí, porque entonces la idea ¿cuál es? Primero te digo, lo primero nos preguntamos, ¿qué pasa con las cámaras? Yo soy un hombre de cámaras, yo soy presidente del departamento PYME de Copal. Estás en la UIA seguramente. Estoy en la industrial. Pero el problema que tenemos con las cámaras es porque hay muchas cámaras y muy loables y donde hay mucha gente que trabaja y obviamente hay intereses que se cruzan en todos lados, como en todas las asociaciones. Pero lo que pasa es que la representación de las pymes específicamente está muy fragmentada, está muy fraccionada. Sí, o está dentro de cámaras donde mandan grandes empresas. Donde hay muchas agendas, hay más agendas. Las pymes, como las empresas, las cámaras empresarias grandes, lo que hacen es lobby, no le hablan a la sociedad. Y lo interesante es que gente como Alejandro Vestani puede hablarle a la sociedad y tiene miles y miles de voceros distribuidos en todo el territorio. Ese es el modelo que nosotros estamos implementando ahora, es un movimiento nacional PYME que esté por arriba de las cámaras. Nosotros no competimos con las cámaras, nosotros no vamos a salir a discutir la paritaria de cada sector, ni la forma de trabajar en la nueva normalidad de cada negocio. Lo nuestro es salir a hacer visible el potencial que el universo PYME tiene para resolver la frustración de Argentina de estos últimos 40 años. Para parar esa pregunta a lo Vargas Llosa, ¿cuándo fue que se jodió Argentina? Bueno, si vos me preguntás a mí, yo te diría, para mí el punto de inflexión es cuando teníamos 3% de pobreza y empezamos a crecer hasta el 40%. Yo creo que ahí hubo un cambio muy grande, lo hablábamos el otro día por teléfono con vos. Yo creo que Argentina en ese momento le dio la espalda a la economía real y específicamente al desarrollo capilar del mundo PYME. Y entonces empezó a trabajar sobre los grandes sectores de interés o el Estado resolviendo... El Estado resuelve todo. O el Estado con impuesto, más impuesto, más impuesto. Y, por ejemplo, para el 2000, que fue ese año tan terrible, 2000, 2001, el año tan terrible, empezó el asistencialismo que, obviamente, como persona considerada y con consideración social, era necesario, pero el asistencialismo era un parche para resolver después la situación, no la resolución de la situación. No solamente que creció, ahí nos dicen que terminamos, ¿no? Claro. Sino que encima el que tendría que haber cortado con eso y convertir el asistencialismo en trabajo era el gobierno de Cambiemos, hizo todo lo contrario, dio más planes y esa no es la solución, muchachos, la solución es... Ojo, lo de la baña quizás, insisto, lo de la baña puede ser interesante, es evidente que el gobierno no le quiere hacer caso, pero me parece que da en la tecla. Los trabajadores de ahora en más con un rubro diferente y empezar a convertir el empleo en privado. Alejandro Vestani, bueno, muy interesante esta iniciativa de sumar a pymes en todo el país para que recuperen la voz de las pymes para que expliquen cuándo fue que se jodió Argentina. Alejandro, muchas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y después por YouTube.